Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta mañana a este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener a la doctora Melissa Céspedes con nosotros. Ella es psicóloga clínica y vamos a hablar, bueno, ¿verdad? De un tema que es conocido y familiar para muchos de nosotros, que es la ansiedad o la depresión. Tendré ambas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de diferenciar y poder ayudarles a ustedes, ¿verdad? A tener una guía. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. No, con mucho gusto, encantada. Yo creo que es importante visibilizar la salud mental y yo creo que estos espacios hacen que seamos más accesibles y que estos temas lleguen pues a muchas personas y que podamos identificar incluso, bueno, si lo padezco o no, también para tener la ayuda necesaria. Completamente. Nada más antes de que la doctora comience, les quiero recordar a todos los asistentes que en esta plataforma tenemos una pestañita que dice chat, ¿verdad? Ahí ustedes pueden formular todas sus preguntas, sus consultas y al final vamos a estar evacuando algunas de ellas para completar un poco la información que la doctora nos va a regalar esta mañana. Así que ya no les quito mucho tiempo. Todo suyo, doctora. Muchas gracias. Gracias, igual, bueno, no, muchísimas gracias por conectarse. Como les digo, yo creo que siempre es importante educarnos en términos de salud mental, porque a veces podríamos ver como esto muy ajenos a nosotros e incluso hay mucha relación entre lo psíquico y lo físico. Entonces, a veces dentro del área de la salud pensamos en chequeos preventivos a nivel médico, ¿verdad? Pero nunca pensamos un chequeo preventivo a nivel de salud mental, a nivel de psicología. Es decir, que cuando las personas llegan a nuestra consulta ya llegan con un padecer, pero hay mucha relación específicamente entre estos cuadros clínicos, la depresión y la ansiedad y el padecer físico, perdón. Entonces, a veces, en realidad, el cuadro primario es emocional y no tanto físico, pero ya vamos a ver que la ansiedad, tanto la ansiedad como la depresión, tienen mucha sintomatología fisiológica que se confunde con otro montón de enfermedades. Entonces yo creo que es muy importante poderlo diferenciar. Y bueno, a mí siempre me parece muy importante empezar con una pequeña como reflexión o un pequeño autoanálisis, ¿verdad? Donde uno pueda decir, bueno, ¿cómo me siento? Para como que partamos de algo y obviamente esto va a ser completamente para ustedes, ¿verdad? Va a ser como su propia reflexión y me gustaría que de estos síntomas que están acá, que no son tan comunes y son muy frecuentes en la depresión, porque entonces a veces pensamos que la depresión es, o lo que imaginamos es esa persona que está en casa todo el día acostado, o acostada o que pasa llorando constantemente y vieras que la depresión tiene tantas caras que podría ser una persona que esté sonriendo siempre, que podría ser una persona que siempre pasa haciendo bromas, que como el dolor emocional no se percibe, entonces como que se tiende a enmascarar mucho, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante de diferenciar, ¿verdad? Entonces, la depresión no siempre se ve así. La depresión tiene clasificación. Cuando hablamos de depresión, habría que ver qué tipo de depresión tenemos. Cuando hablamos de depresión, no es únicamente estar encerrados y llorando, sino que hay muchas personas que tienen depresiones que esa no es una clasificación clínica formal, es decir, una depresión funcional. Pero con esto quiero decir que entonces la persona sigue trabajando, sigue con su familia, sigue haciendo diferentes actividades, pero hay una sensación importante de malestar. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría que ustedes vayan haciendo como una especie como de checklist, ¿verdad? Entonces como para que ustedes vayan marcando si esto que está acá les suena común. Ustedes han experimentado tristeza durante el día, casi a diario, en las últimas 2 semanas. Vamos a partir de eso. Ojo, muy importante, esto no es un diagnóstico, eso no es un test psicológico, ¿verdad? Sino que es una referencia, nada más como para que nos pongamos atención el día de hoy, que a mí me parece muy importante que cuando hacemos charlas o webinar, que realmente no solo quede la información ahí, sino que me lleve a pensar, mira, sería bueno consultar. Entonces, y ahí vamos marcando, tristeza durante el día o casi a diario, si hay pérdida de interés en las actividades favoritas, es decir, que a ustedes les gustaba mucho hacer ejercicio y de repente dejaron de hacerlo porque no tienen ganas, porque perdieron como ese interés, sentimiento de que no vales nada, ¿verdad? Como que no soy importante para los demás, como que si yo estuviera, los demás les daría igual, sentimientos exagerados de culpa, vieras que es muy interesante ver en los procesos depresivos gran cantidad de culpabilidad, por ejemplo.
Entonces es importante prestarle atención. Pensamientos de muerte, suicidio también. Bueno, mi vida no tiene sentido. Bueno, la verdad es que mi familia estaría mejor sin mí. O paso constantemente con ideas sobre la muerte. Problemas para tomar decisiones también. Eso podría ser algo que nos llame la atención, ¿verdad? Porque entonces también dentro de ese proceso podría ser que dudemos mucho para cualquier cosa. Fatiga. Si me siento cansado todo el tiempo, yo pensaría que la dolencia actual es la fatiga, ¿verdad? Ustedes hablan con cualquier persona y cómo te sentís cansado, ¿verdad? Hay como una fatiga que es una fatiga no tan fisiológica, es una fatiga más mental. Y pensando que acabamos de atravesar una pandemia, es muy esperado que tengamos esa fatiga a nivel mental. Dormir mucho o poco, cambios repentinos en el apetito, problemas de concentración, dolores sin causa, sentir que nos acostamos pero nos levantamos igual de cansados, sensación de que todo pasa muy lento o extrañeza. Entonces, quisiera mencionarles que si ustedes se identifican con 4 o 5 de estos síntomas, no es que tienen un proceso depresivo, pero sería bueno que consulten. Y también de eso depende, de estas cosas que yo veo acá, qué tanto interfieren en mi vida cotidiana, qué tanto están interfiriendo con mi familia y con mi trabajo. Veámoslo desde esta perspectiva. Yo estoy trabajando y resulta que tengo olvidos frecuentes, se me olvidan las tareas, me llama la atención porque mi productividad no está igual, siento como que me siento en la compu y me cuesta arrancar y pienso y hago y no arranco nunca. Me levanto y siento una sensación de vacío horrible, me siento muy triste, estoy en el trabajo vacilando, ¿verdad? Estoy trabajando, pero tengo mi espacio de vacilar y de repente me entra una sensación de tristeza y tengo ganas de llorar. Esa es una depresión. Entonces, a veces la depresión llega a tal nivel que nos volvemos como funcionales, es decir, vivimos con una depresión o con un cuadro de ansiedad. De momento voy a hablar de la depresión y después voy a referirme a la ansiedad. Se parecen mucho o a veces vemos cuadros mixtos. A veces yo puedo hacer un diagnóstico de un trastorno mixto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un poquito de depresión y un poquito de ansiedad. ¿Cómo se trata? Depende de cada persona, eso lo vamos a ver al final. Entonces, a lo que voy con esto es que no pensemos que la depresión es lo que les decía anteriormente. La depresión puede ser todo esto, problemas de concentración, siento mucha culpa, todo lo que pasa en mi casa es culpa mía, si mis hijos están mal es culpa mía, si algo salió mal en el trabajo, fijo, fue porque yo no hice una buena labor, ¿se dan cuenta? Entonces, todas estas cosas pasan mucho, o tengo muchos dolores, o me duele mucho la cabeza, o no estoy durmiendo bien, Melissa, me acuesto, me dice la gente, me acuesto y doy vueltas y vueltas y no sé exactamente qué me preocupa. Nada más no puedo dormir y me levanto cansada y malhumorada. Entonces pensemos que si tenemos más de estos 5 síntomas, habría que consultar. Entonces eso como para empezar. Y bueno, ¿qué hablamos de depresión? No es lo mismo la tristeza que la depresión, ¿verdad? Entonces la tristeza la podríamos experimentar todos los días. Bueno, no todos los días, pero digamos que vimos un video, vimos una noticia y entonces uno se conmueve y te entra esa sensación, ¿verdad? Ese sentimiento de dolor por el otro, ¿verdad? No sé, por ejemplo, el accidente que pasó hace poco, ¿verdad? Entonces uno dice, Dios mío, ¿verdad? Qué feo, qué triste, ¿verdad? O cuando vemos noticias que nos impactan o vemos una película o nos pasó algo, entonces la tristeza se podría decir que los síntomas aparecen, reaparecen, hay una causa muy específica de la tristeza y entonces se podría decir que desesperada, ¿verdad? Pero la depresión no. Cuando ya la tristeza se hace crónica, es un proceso depresivo. ¿De acuerdo? Entonces, tristeza podríamos sentir a lo largo del día por algo específico. Es más, recordamos algo, no sé, acaba de pasar, no sé, el Día de la Madre y entonces el Día de la Madre perdí a mi mamá hace un tiempo y entonces eso me genera nostalgia y me genera tristeza. Es pasajera. Pero ya la depresión es que entonces tuve ese recuerdo de mi mamá y quedé 2 semanas con una sensación de tristeza terrible, con un dolor emocional terrible, con dificultades para dormir, no me pasa la comida, no quiero comer. Entonces ven la diferencia. La diferencia entre la tristeza y la depresión es la intensidad de los síntomas y la cantidad de tiempo que yo permanezco con esa sensación. Es decir, la tristeza es pasajera, va y viene. La depresión se queda con nosotros por un tiempo o por un gran tiempo. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, tristeza, todos podemos experimentarla, es sano experimentar tristeza. No es bonito, pero es sano, es una emoción, ninguna emoción es mala. Todas las emociones nos aportan algo. Lo que pasa es que no nos enseñan a qué hacer con esas emociones, ¿verdad? Entonces,
desde pequeños deberían de enseñarnos saber qué hacer con la tristeza. Ya sé cuando uno me enojo, que no está mal, ¿verdad? Cuando un niño se pone triste y llora porque se les pedazó un juguete, no decirle, mira, eso no vas a llorar por eso no es nada, ¿verdad? O, no minimicemos las emociones de los niños porque en los niños está, en la niñez más bien, está el bagaje que vamos a desarrollar en la vida adulta. Quiere decir que para todos los que estamos aquí, si somos adultos, ¿verdad? Nuestra inteligencia emocional se desarrolló muchos años atrás, ¿sí? Y si tenemos antecedentes de depresión, con mucha más razón, pero ahorita voy a ver. Entonces, que quede claro que entre la tristeza y la depresión es esto. Tristeza y un sentimiento de pérdidas transitoria, aparece y puede ser que, ¿verdad?, va y viene, mientras que la depresión ya es un estado de ánimo triste. Es episódica, que quiere decir que puedo pasar 2 semanas con esto, 3 semanas con esto. Es más, yo he atendido personas que llegan a consulta por un montón de cosas y nos damos cuenta que tenían un proceso depresivo de hace 2 años, por ejemplo. Entonces se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, ¿verdad? Y dice que es proporcional al evento. Bueno, porque efectivamente por el proceso depresivo hay que ver la causa. Uno no puede, o en psicología clínica no hablamos de depresión como tal, sino, ok, es un trastorno depresivo, pero ¿qué tipo de trastorno? Hay que diferenciar que la ansiedad no es una ni la depresión es una. Hay tipos y eso es importante saberlo. Yo creo que el paciente informado es importante. Entonces, la depresión es un estado melancólico de infelicidad y de desesperanza. Aquí lo peligroso con la depresión es que si no la atendemos, recuerden que al igual que cualquier enfermedad, la enfermedad mental se trata. Entonces también tenemos que quitar esa idea de que si yo me siento triste, si yo siento algún malestar, no consulto. Si a mí me duele el estómago, si mi examen de la tiroides sale alterado, si yo voy al especialista y consulto. Lo mismo deberíamos de hacer con la parte emocional. Si yo siento que estoy muy triste la mayor parte del tiempo, consulto. Si yo siento que no puedo dormir, consulto. O sea que todo lo que tenga que ver con salud mental deberíamos de consultarlo. Porque no todo sería un diagnóstico, pero sí les podemos dar recomendaciones de cómo podría manejar eso. La enfermedad mental es real, existe, lo que pasa es que no es tangible, ¿verdad? Por eso a mí esta imagen me gusta mucho, porque eso refleja que podrían haber muchas personas aquí que se interesaron en el tema, o estamos en casa y no detectamos que hay una persona con depresión porque siempre lo ocultamos. A veces yo lo hablo con los compañeros psiquiatras, que a veces quisiera como, no sé, como ponerle un yeso a la persona para que entonces en el trabajo y en la casa sepan que hay un dolor que no se ve, que no es tangible, pero que ahí está, ¿verdad? Porque entonces lo emocional no lo podemos ver a simple vista. Yo, ¿verdad? Puedo ver una persona arreglada, ¿verdad? Bien vestida, con buena presentación personal, pero por dentro tiene un desastre, tiene un nudo ahí. Entonces lo emocional no se ve. Y por eso es que a veces cuesta mucho como llegarle a un diagnóstico y a un tratamiento, ¿verdad? Ahora, resulta que la incidencia, bueno, nada más para mencionarlo, es la primera causa de incapacidad en Costa Rica. Se diagnostica más en mujeres que en hombres, no porque en hombres no se den, sino porque el hombre no consulta a tiempo, por un asunto de socialización, de masculinidad, de que la única emoción validada para los hombres es el enojo. O sea, que el hombre se describe como que se enoja, ¿verdad? Pero no debería estar triste, porque el hombre lo puede todo, ¿verdad? Porque el hombre no siente, porque el hombre no va a demostrar tristeza. Por eso me encantó ver la imagen de estos dos jugadores famosos, ¿verdad? De tenis, donde lloraban y se agarraban de la mano, y yo decía, qué bonito. Al fin estamos viendo masculinidad sana, que se permita evidenciar que son humanos y que tienen emociones, porque sé que deben de haber aquí muchos caballeros que nos acompañan, ¿no? Y permítanse sentir, es sano sentir. Y nada más mencionar que también por temas de pandemia, el mayor problema que vemos en salud mental es ansiedad y depresión. ¿Cuál sería la causa de la depresión? No es única causa, hay que ver muchas cosas y eso ustedes tienen que analizarlo también como pacientes. Bueno, podría ser un tema genético, ¿verdad? Podría ser ya algo más bioquímico. Genética y herencia es diferente, ¿verdad? Entonces podría ser que por herencia resulta que mi mamá tenía un estado depresivo específico y entonces por aprendizaje, también por herencia, puede ser que yo tenga cierta probabilidad a desarrollar un trastorno depresivo, por ejemplo. Entonces eso podría pasar, ¿verdad? Eso es importante. Podría suceder. Entonces podría ser un desbalance bioquímico
podría ser un desbalance a nivel de tiroides. Yo siempre les recomiendo cuando si ustedes dicen, bueno, de acuerdo a lo poquito que hemos visto, me suena para mí, siempre es importante que se hagan chequeos médicos. De hecho, en psicología, siempre la psicología es ciencia, ¿verdad? Es neurociencia, no es únicamente, ¿verdad? Como lo que yo creo que es, sino que hay toda una justificación atrás. Entonces, siempre es importante hacerse exámenes de laboratorio y yo siempre recomiendo a nivel de psicología 2 exámenes muy importantes, que es el examen de la tiroides, donde ustedes puedan medir cómo está la T3, la T4, la TSH, pueden preguntarle a su médico de cabecera, porque si hay estado de ánimo ansioso o depresivo, podría ser un desbalance bioquímico, por ejemplo. O de hormonas tiroideas. Y la tiroides, la glándula tiroidea, que es la que está ubicada aquí, se relaciona mucho con el estado de ánimo. De hecho, se considera que la glándula tiroidea, que está acá, es como la orquesta de nuestro sistema. Entonces, ella es la que le pone como el tono a nuestras emociones y la intensidad. Quiere decir que si está alterada, si está muy elevada, es una persona que tiende a la ansiedad, que sería hipertiroidea. Si está baja la producción, sería hipotiroidea. Entonces sería una persona con tendencia a la depresión. Cabe aclarar que no todas las personas con desórdenes tiroideos van a tener un desarrollo de estos trastornos, pero sí hay una alta relación. Entonces siempre es importante. Y la otra, el otro examen que a mí me parece súper importante es el de la vitamina D3, D de dedo. Porque la vitamina D tiene que ver con el nivel de energía en nuestro sistema. Y recuerden que hemos pasado 2 años donde hemos estado muy encerrados. La vitamina D, entre otras características, se activa con la luz solar. Entonces estuvimos muy encerrados. Costa Rica es un país altamente, con alta incidencia de tener baja de la vitamina D. Pero resulta que si está baja, entonces nos sentimos más cansados, más fatigados, con mayor dificultad para concentrarnos. Entonces, son 2 exámenes que yo siempre les recomiendo si se identifican con esto, pero igual consulten con su médico de cabecera. Al menos en psicología, yo siempre cuando veo o me hace sospechar que hay un cuadro depresivo o ansioso, entonces por lo general les envío esos 2 exámenes, que en realidad a mí me parece que debería estar dentro de los chequeos anuales que hacemos. Es importante hacerlo. Y pues bueno, la depresión hay muchos, ¿verdad? Depende de eso, va a ser el tratamiento, ¿verdad? Entonces nosotros usamos un manual de clasificación, pero quiero ver si aquí lo tengo. Sí, aquí les voy a mencionar de manera muy rápida los síntomas de la depresión. Ya vimos las causas. Los síntomas se podrían clasificar en muchos. Hay síntomas físicos, entonces vean que la depresión no es únicamente como mental, como suele, ¿verdad? Como podríamos pensar, sino que hay síntomas físicos y síntomas emocionales. Entonces, a nivel físico podríamos ver todo esto. Pueden haber palpitaciones, pueden haber adormecimientos, puede haber dificultad para respirar, que se parece mucho a la ansiedad, ¿verdad? Pérdida de apetito o incremento de apetito, y a nivel emocional, todo lo que podríamos ver aquí, sentimientos negativos. Por eso a veces podríamos ver a alguna persona, no sé, algún compañero de trabajo que esté como muy negativo siempre, ¿verdad? Y uno dice que esa persona sí que es negativa, y a veces no es eso. No es que la persona es negativa, es que efectivamente hay como, yo le digo a la gente que es como muy simbólico, ¿verdad? Es como una nube negra que tengo aquí que me hace ver todo mal. Es como ponerme unos lentes sucios y entonces con los lentes sucios yo no veo bien y todo lo veo distorsionado. Y veo el punto negro en, ¿verdad? En todas las circunstancias, ¿verdad? Entonces, eso es importante determinar, que la depresión afecta a nivel de pensamientos, afecta nuestro manejo de las emociones y también tiene una evidencia en una sintomatología física que hay que revisar. Y bueno, aquí quisiera mencionarles muy rápido, ¿verdad? Hay tipos de depresión. La depresión grave ya implica que por lo menos por 2 semanas están todos los síntomas que ya les mencioné anteriormente. Pero la gravedad aquí es que si la depresión, como cualquier enfermedad, si yo no atiendo la diabetes, se descompensa. Si yo no atiendo mi depresión, se agrava con el tiempo. No es que la depresión, entonces voy a ir a hacer ejercicio y se me quitó, voy a meterme en un curso de fotografía y me voy a sentir mejor. Todos esos son recursos importantes. Voy a ir a la iglesia, todo eso es maravilloso. Todo eso son factores protectores, pero no es un diagnóstico, ¿verdad? Y no puede prevalecer
el deporte, no puede prevalecer, ¿verdad? La nutrición, no puede prevalecer esto sobre una valoración psicológica. Lo que quiero decir es que un estilo de vida saludable va a ser súper importante, pero no podemos sustituir una valoración psicológica formal para determinar qué es lo que pasa conmigo y después puedo hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos ayuda a liberar endorfinas. Es más, para mí el ejercicio debería ser una prescripción médica obligatoria, que todos deberíamos de hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? Lo que sea que nos guste hacer. Que tenemos que tener el desarrollo espiritual, todos, y espiritual y religioso es diferente, ¿verdad? Sí, yo creo que lo espiritual es sumamente importante, pero vuelvo a lo mismo, todo esto es un complemento. Entonces, la depresión grave significa que yo tuve un proceso depresivo que no atendí y evolucionó. ¿A qué puede evolucionar? A sentimientos de desesperanza, y ahí es donde se podría instaurar un riesgo suicida, por ejemplo. Una depresión que no se atiende se agrava. Entonces, ¿qué significa eso? Como les digo, hay desesperanza, yo entro en una visión de túnel, como lo que está en esa imagen, no encuentro salida para mis problemas y yo pienso que lo que yo podría hacer es dejar de existir, mi vida no tiene sentido y es sumamente grave porque entonces ya ahí nos metemos a todo lo que podría ser un riesgo suicida. Nada más quisiera mencionar de esto que si evidenciamos en nosotros o nuestra familia pensamientos sobre la muerte, siempre hay que ponerles atención. Si un adolescente me dice, Melissa, yo he pensado que mi vida no tiene sentido, yo no sé para qué estoy aquí, mis papás estarían mejor sin mí, ojo, prestemos atención. La mayoría o lo popular lo que nos va a decir está llamando la atención. Sí, yo les digo que sí, pero no lo utilicemos de una manera inapropiada. Está llamando la atención porque necesito que me den ayuda. Eso es importante. Y pensemos, nadie se quiere morir. Nadie, absolutamente nadie. Lo que uno quiere es dejar de sufrir. Entonces es diferente. Y por supuesto que está la depresión postparto. Ay, un segundo. La depresión postparto, que también no quiero dejarla pasar porque muchas mujeres viven depresión y no reciben la atención adecuada, ¿verdad? Entonces la depresión postparto también puede padecer hasta 4 semanas, presentarse, perdón, hasta 4 semanas después del parto, y lo que va a generar es mucha tristeza, hay muchos cambios hormonales, dificultad para cuidar a mi bebé, me siento incapaz de cuidar a mi bebé, siento que no tengo las herramientas. Entonces prestémosle mucha atención a las mujeres posterior al parto, especialmente si han tenido procesos depresivos atrás. Entonces, y lo que pasa es que como hay una expectativa de la mujer embarazada, en el posparto, ¿verdad? Esperamos que la mamá esté radiante, feliz, ¿verdad? Como vemos en las noticias, ¿verdad? En los medios de comunicación, las famosas que tienen a sus hijos y ya se ven bien a las 2 semanas. Hay una expectativa y que tienen que verse felices y radiantes. Entonces las mujeres, después de tener a su bebé, pasan por una depresión y no lo comentan por temor a ser juzgadas, porque se supone que debería estar feliz, se supone que yo debería saber qué hacer con mi hijo, porque se supone que se activa ya en mí el chip de maternidad y no es así. A algunas mujeres no les pasa y eso no quiere decir que son malas mamás, quiere decir que necesitan más apoyo. Eso es importante. Y el trastorno bipolar ya es un trastorno más complejo, que también eso lo utilizamos mucho en lo coloquial. Es que usted sí que es bipolar. No, el trastorno bipolar es bastante complejo, requiere también un diagnóstico en psicología y en psiquiatría y requiere un abordaje interdisciplinario. Casi que todos los procesos depresivos a mí me parecen muy importantes valorarlos en conjunto con el psiquiatra. Igual en niñez, recuerden que estamos hablando de adultos, pero no quiere decir que uno no pueda detectar un proceso depresivo en niños y adolescentes, eso es importante mencionarlo. Y el trastorno bipolar tiene dos características. Recuerden que esto es como un repaso, pero cada patología requiere estudiarla mucho, pero aquí por lo menos es identificar los diferentes tipos de depresión. El trastorno bipolar se manifiesta por dos polos, por eso se llama bipolar. Hay un polo maníaco y un polo depresivo. Entonces, ¿qué vemos en el polo maníaco? Un pensamiento exagerado, una impulsividad importante, es una persona que habla mucho, que compra mucho, que podría tener un comportamiento sexual riesgoso, ideas delirantes, que trabaja y trabaja y trabaja y puede pasar horas sin dormir, pero después de que pasa ese pico, que es como una subida, viene la bajada. Y en el pico depresivo, entonces podríamos ver mucha tristeza, exceso de tristeza, ¿verdad? O sea, es una tristeza muy profunda, pérdida para experimentar placer, culpabilidad por todo lo que hice en la fase maníaca. Entonces es muy difícil porque es estar en este constante sub y baja, pero hay diferentes clasificaciones dentro del trastorno bipolar, que está el 1, el 2 o la ciclotimia, que entonces eso va a marcar
una diferencia en el tratamiento y eso va a marcar un pronóstico, porque entonces también para nosotros diagnosticar no es poner una etiqueta, no es eso, ¿verdad? Es como cualquier patología, veamos entonces la salud mental como cualquier enfermedad, es poder tener un diagnóstico claro, del diagnóstico claro, ver un pronóstico y de ese pronóstico dar un tratamiento. Entonces a veces pensamos que la psicología es como consejería, que al psicólogo vamos a hablar. Sí, claro que sí. La principal herramienta de psicología es la escucha, pero no es una escucha de consejería, es una escucha diferente, es una escucha reflexiva, es una escucha de introspección, es una escucha que guía hacia la revisión de mi historia de vida. Y realmente yo creo que el proceso de psicoterapia es un proceso muy difícil, ¿verdad? A veces pensamos que es un proceso sencillo, pero no lo es. Yo admiro mucho, ¿verdad? Porque nosotros también como terapeutas tuvimos que estar sentados en el diván del otro lado también para poder experimentar y trabajar nuestros asuntos, para poder estar lo más avanzados en nuestros temas personales, pero sí es un proceso de autoconocimiento y de crecimiento personal. ¿Cuál sería el tratamiento para la depresión? Bueno, como les decía, de acuerdo a la causa y la gravedad, así y del tipo de depresión, así va a ser el tratamiento, ¿verdad? Si es una depresión moderada o severa, sí va a ser una combinación posiblemente de apoyo farmacológico y psicoterapia, si es una depresión leve con asesoría, con prácticas de autocuido, ahí sí les diría, ahí yo activo todos los recursos posibles para que la persona pueda salir del proceso. Y por supuesto que hay que valorar si ya hay una ideación suicida o si hay otros riesgos, entonces el abordaje es diferente. Cabe aclarar que no todas las personas con un proceso depresivo ocupan tratamiento farmacológico. Y también, nada más para mencionar, que quitemos el mito del tratamiento farmacológico, los antidepresivos o los ansiolíticos o todo lo que son tratamientos alternativos para la depresión. ¿Por qué? Porque como cualquier padecimiento, que eso es lo que quisiera que quedara como muy claro hoy, cualquier padecimiento va a requerir en algún momento acompañamiento farmacológico y entonces recordemos que todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo tiene que ver con neurotransmisores. ¿Dónde están los neurotransmisores? En nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una deficiencia de serotonina, de dopamina u otros que podría ser por muchas causas, podríamos pasar 2 años en psicoterapia, que vamos a ver avances en algunas áreas, pero el proceso, como es muy bioquímico, va a seguir. Por eso el tratamiento va dirigido hacia la captación de neurotransmisores, de serotonina, de dopamina. Y muy importante, los tratamientos, ahora el enfoque de psiquiatría va a ser que sean temporales, que no sea un tratamiento que va a durar 10 años en su vida, depende de cada diagnóstico, ¿verdad? Porque hay diagnósticos muy complejos. O por lo menos vigilar, y nosotros en conjunto, bueno, yo trabajo mucho con un psiquiatra aquí del hospital también, entonces siempre revisamos constantemente los procesos que tenemos, porque ustedes no son casos para nosotros, son personas, ¿verdad? Son seres humanos, entonces revisamos constantemente cuál ha sido la evolución de la persona para entonces ir tomando decisiones de ir dando de alta en la parte farmacológica en conjunto con psicología. Por eso el abordaje idealmente es que sean equipo. Y bueno, pues aquí muy bonito, ¿verdad? Dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos positivos y de verdad eso es importante. ¿Cuándo buscar ayuda? Muy importante. Yo creo que ya lo mencioné, ¿verdad? Pero bueno, si hay pensamientos constantes de llanto o si en la primera diapositiva que vimos se identificaron con muchos de esos síntomas, consulten en psicología. Siempre es importante la valoración psicológica porque entonces de la valoración psicológica hacemos las referencias necesarias. Entonces a muchas personas que yo puedo detectar depresión, yo necesito entender la causa, que a veces está muy claro, ¿verdad? A veces es como muy, vamos a ver, muy fisiológico, a veces es externo. O por ejemplo, me llega una persona en duelo, acaba de perder a su papá, no es una depresión, es que está en un duelo. El duelo se parece mucho a la depresión, entonces también a uno le permite hacer un diagnóstico diferencial. O me llega una paciente con dolor crónico referida por el reumatólogo y entonces no es que el cuadro primario es una depresión o ansiedad, es que hay que atender lo que es vivir con una enfermedad crónica. No sé, pienso en un paciente con fibromialgia, por ejemplo. Entonces, eso nos permite hacer como un diagnóstico diferencial, ver qué enfermedades asociadas están y darle un tratamiento adecuado. Entonces, sí sepan que la persona con tratamiento mejora significativamente. Y ya para ir cerrando, bueno, formas de prevención, yo diría que es muy importante los hábitos saludables,
como les decía, somos un todo, somos un ser integral, entonces no podemos descuidar ninguna área. Si nosotros no comemos bien, si no brincamos tiempos de alimentación, si no tenemos válvulas de escape para sacar nuestro estrés, pues obviamente poco a poco vamos colapsando. Es decir, nosotros sí tenemos que tener, yo les recomiendo que revisen 5 áreas, que es a nivel físico, cómo estoy haciendo ejercicio, estoy alimentándome bien, estoy durmiendo bien. Ojo, si no duermen bien, consulten. No dormir es muy grave para la parte emocional y hay que ver las causas. Recuerden que conforme vamos creciendo, por no decir otra cosa, el sueño va cambiando, la calidad del sueño va cambiando. Entonces, conforme nos vamos haciendo grandes, dormimos menos. No sé si lo han visto en los adultos mayores. Pero si, por ejemplo, es una persona en edad productiva, no sé, 20, 30 años y no duerme bien, eso deteriora su calidad de vida, deteriora sus hábitos y sus funciones cognitivas y ejecutivas, entonces consulte. Y ya para referirme de manera, como les digo, estos temas da para que hablemos mucho, ¿verdad? Pero sí quisiera que por lo menos se lleven generalidades y que puedan diferenciar. La ansiedad viene siendo muy parecida a la depresión en cuanto a las causas. Hay que ver que en algunas personas, no sé, por ejemplo, a mí me dicen, Melissa, es que yo siempre fui nerviosa, ¿verdad? Eso es un término popular muy común, ¿verdad? Entonces a veces ese nerviosismo se refleja en timidez, se refleja en dificultad para relacionarme socialmente con otros, ¿verdad? Entonces como que hay que analizar realmente cuál es la causa, que igual, lo mismo que la depresión, podría haber herencia, podría ser un desequilibrio, podría ser una anormalidad en la neurotransmisor GABA y en la serotonina, que todo eso tiene que ver con regulación a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces hay que determinar la causa y muy importante, quisiera diferenciar, no es lo mismo el estrés que la ansiedad. Entonces el estrés es muy identificable, se ve por causas externas, es decir, es algo que yo puedo identificar, el trabajo, el estudio, la familia, los hijos, la sociedad, me genera preocupación, es muy, la duración depende de qué tanto esté el estímulo. Digo, ya presenté el trabajo que tenía que dar y ya siento que de verdad, me liberé. La gravedad es menor y el tratamiento para el estrés sería estrategias de gestión del estrés y vieras que funciona muchísimo. También ustedes podrían consultar en psicología por eso. Pero la ansiedad es muy difusa, a veces no sé, pero estoy trabajando, todo bien y de repente, pum, me entra esa sensación de miedo. En la ansiedad se parece mucho al miedo, entonces uno lo que experimenta es eso, ¿verdad? Como un susto, como una, voy a usar términos populares, ¿verdad? Como una zozobra, como un yo no sé qué, como un hueco en el estómago, y me aparece de forma abrupta, ¿verdad? Yo estoy tranquila y pum, se despertó. Entonces la ansiedad se ve de esa manera, pero también es muy fisiológica, ¿verdad? Y la ansiedad también tiene una clasificación mucho más grande que la depresión, que no la vamos a ver. En términos generales está todo esto que está aquí, está la ansiedad generalizada, está la agorafobia, que son temor a los espacios externos, que incrementó mucho por COVID, porque entonces de repente pues la gente no quería salir porque obviamente nos daba miedo, ¿verdad? Crisis de pánico, la fobia social, las fobias específicas, ahí entra el TOC también dentro de la clasificación de la ansiedad, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que igual requiere como solo una charla para hablar del TOC, por ejemplo, o el trastorno de ansiedad por estrés. Entonces, para saber, nada más identificar que la ansiedad no es una. Quiere decir que cuando ustedes hablen o vayan a psicología, también tienen derecho a saber, bueno, si tengo ansiedad, ¿de qué tipo? Porque entonces también el abordaje va a ser diferente. Ahora, sí quiero mencionar y enfatizar en los ataques de pánico porque es el mayor motivo de consulta en psicología y en los centros de salud o en emergencias. Resulta que la ansiedad que no es atendida, igual como con la depresión, si yo no atiendo mi ansiedad y la tapo haciendo ejercicio y la tapo haciendo ciertas cosas, no mejora. Disminuye los síntomas, pero esto cíclico aparece, porque todo síntoma que no es atendido o cambia de forma o se intensifica o se agrava. Entonces siempre consulten, esa es mi recomendación, consulten. Acerquémonos al servicio de psicología. Yo sé que a nivel quizás como del sistema, vamos a ver, local, ¿verdad? No sé, la caja, sé que hay mucha saturación, pero también hay universidades que dan servicio de psicología. La Bíblica también tiene sus planes también para que ustedes puedan acceder a un servicio y que tengan, ¿verdad? Como un mejor acceso, un acceso más económico, ¿verdad? Entonces, como que alternativas hay, tenemos que buscarlas. Entonces, el ataque de pánico se caracteriza por eso la persona va a emergencias, ¡pum!, sensación abrupta de miedo,
taquicardia, se me puede irradiar al brazo, ojalá al izquierdo, entonces yo digo, sí, tengo un infarto, no puedo respirar, me cuesta tragar, siento que me estoy muriendo, siento que me estoy volviendo loco y voy al servicio de emergencias, que eso es lo correcto, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay que hacerlo. Lo que pasa es que si yo ya detecto esto, ¿verdad? Puedo sentir que me desmayo, ¿verdad? Si yo ya detecto esto, entonces es importante saber qué me está detonando el cuadro de ansiedad y es muy importante consultar. ¿Qué puedo hacer cuando un familiar o yo estoy experimentando ansiedad? Bueno, primero identificarlo. Yo no le recomiendo lo de la bolsa y que respiren, eso no funciona porque lo que hace es que la oxigenación sea diferente. Yo lo que sí le recomiendo es la respiración diafragmática, búsquela así en los buscadores de internet. Respiración diafragmática, es una respiración con el diafragma que es el que está ubicado en el estómago, entonces es una respiración diferente. Pueden buscar una bebida fría, pueden agarrar hielo y tocarlo, bebidas frías, pueden morder hielo después de que pasó un poco más la crisis y la clave está en la respiración. Para el momento de la crisis, pero una vez que pase la crisis necesito identificar con un profesional en psicología cuál es la causa. Y bueno, esa sería como mi presentación breve, pero yo creo que es como concisa, creo que nos puede llevar a la reflexión, ¿verdad? Al autoanálisis y poder decir, bueno, realmente estaré experimentando ansiedad, realmente esto que sentía, yo pensé que era estrés y podría ser que no es estrés. Entonces, realmente esto es para invitarlos a que consulten, a que no se queden ahí con la duda de si será que padezco de esto o no y que puedan buscar la asesoría necesaria. Yo aquí les comparto mis contactos. Yo estoy ubicada en la Torre Médica Omega, en el piso 6. Tengo 2 redes sociales y una línea de WhatsApp por si hay preguntas que tal vez no quieran hacer en este espacio. Les queda el Facebook, les queda el Instagram, les queda el correo electrónico y el número de teléfono que únicamente funciona para WhatsApp. Y bueno, si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto. Si no quieren hacerla en este espacio, lo pueden hacer por cualquiera de las redes sociales. Y bueno, esa sería mi participación. Yo espero que la información haya sido clara, precisa y que realmente los invite a reflexionar sobre su salud mental y que los invite a ponerle atención a sus familiares, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo y que podamos ser más sensibles en todo lo que es el tema de salud mental. Caras vemos, pero historias no sabemos, dolores que no conocemos, entonces a veces no podemos juzgar a una persona porque no sabemos qué hay detrás, no sabemos cómo está su sentir. Y bueno, yo espero que la información haya sido provechosa. Claro que sí, doctora. Más bien, muchísimas gracias. Aquí sí, ya estamos recibiendo muchos comentarios. Muchas gracias por la charla, excelente, valiosísima ponencia. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a escoger un par de preguntitas. Por aquí nos piden específicamente tal vez una serie de consejos de cómo abordar, ¿verdad? Esta depresión o esta tristeza que sienten los adultos mayores una vez que, digamos, eran muy productivos y de repente tal vez tuvieron un accidente, tienen que andar con andadera o ya en silla de ruedas y esto, entonces obviamente dejan de ser personas como tan independientes. Entonces tal vez usted puede mencionarnos un par de consejitos. Claro, yo creo que tenemos que pensar que todas las etapas evolutivas pueden padecer de depresión. Yo no lo especifiqué, pero por ejemplo, los niños pueden padecer depresión. La infancia no necesariamente es una época feliz. De hecho, pensémoslo de esta manera, la infancia se instauran todos nuestros traumas actuales. Y el adulto mayor es igual. Entonces, a veces pensamos que el adulto mayor no puede padecer. Entonces, imaginemos que si hay un cambio en su estilo de vida y eso implica estar ¿verdad? En tiempo en cama mucho, ¿verdad? Por un largo periodo o peor aún, dependencia de otros, por supuesto que eso impacta en el estado de ánimo. Entonces, ahí sería importante, pues igual, una valoración que ahí la podrían hacer en conjunto con psicología. Hay colegas, yo no trabajo necesariamente, ¿verdad? Abordando adulto mayor en casa, pero sí hay colegas que trabajan a domicilio, por ejemplo, y que van a hacer consultas, si quieren, ¿verdad? Y les puedo recomendar a algunos colegas. Pero sí sería como importante retomar las cosas que al adulto mayor le gusta hacer. Por ejemplo, bueno, si está encamado, bueno, entonces querés escuchar música, no los dejemos solos, ¿verdad? Porque a veces es como conseguir el asistente de pacientes, ¿verdad? La persona que está ahí para lo fisiológico, pero ¿qué pasa con lo emocional? Bueno, entonces, ¿qué quiere que le lea?
Bueno, entonces, ¿qué, verdad, programa veo con usted? Como retomar las cosas mientras la persona esté consciente y orientada. Trabaje mucho lo sensorial. ¿A qué me refiero con lo sensorial? Cuando estamos en cama, ¿verdad? O después de una cirugía, que no podemos tener mucho acceso a áreas, trabajen con los sentidos. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, la incorporación de aromas agradables para la persona. A mí me gustan mucho los cítricos porque los cítricos son muy neutrales. Los olores dulzones como que pueden generar náuseas. Por ejemplo, yo recomiendo para la calma lavanda. Hay aceites esenciales que pueden buscar. No sé si puedo mencionar marcas, pero bueno, hay muchas marcas que pueden buscar ahí de aceites esenciales. En las farmacias los venden o pregúntenlo así por aceites esenciales. Entonces, trabajemos con los sentidos del adulto mayor, que pueda oler algo. La naranja, el limón, los cítricos ayudan mucho. Podemos poner un difusor o podemos sencillamente poner en las manitas y que hagamos inhalaciones, por ejemplo. Y eso genera una sensación de calma. Trabajemos con la parte táctil también, entonces podemos utilizar alguna crema. Vieras que es muy interesante ver, por eso comparo como un poco la niñez y el adulto mayor, pero no quiero que lo enfoquemos de una forma negativa y sobreprotectora, porque no son niños, son personas adultas. Pero hay una similitud en que el masaje infantil ayuda mucho. No sé si han visto la técnica de masaje para bebés, que ayuda para los cólicos. Lo mismo pasa con el adulto mayor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la utilización de cremitas, un masaje en las manos, un masaje en los pies, ahí estamos trabajando el tacto, el olfato, la escucha. No es la música que a mí me guste, es la música que a él le guste. ¿Qué música querés que pongamos mientras te hago un masajito en las manos? Busques en estrategias de reflexología, que es una técnica ancestral oriental, entonces hay puntos también que podríamos utilizar en las manitas y en los pies. Y vieras que esas cosas van haciendo una perspectiva diferente. Utilicemos la visualización, la lectura, pero siempre es importante ver que si el adulto mayor no avanza con estas estrategias, es importante consultar con el médico de cabecera. Y como les digo, hay muchos colegas que trabajan a domicilio cuando atienden adulto mayor. Podría ser una estrategia. Siempre entonces activen lo sensorial. Eso es muy importante porque entonces eso pasó un poco con la pandemia, ¿verdad? Bueno, no podíamos salir, entonces yo atendía a niños o familias y entonces yo hacía pues, ejercicios de visualización. Bueno, no podemos ir a la playa, pero entonces vamos a trabajar, vamos a hacer un masaje, vamos a utilizar una esencia de coco, vamos a utilizar sonidos específicos y vamos a imaginarnos que y eso ayuda mucho cuando no podemos movilizarnos. Entonces, bueno, no sé si será como alguna herramienta, pero siempre importante consultar también. Perfectísimo, doctora. Por aquí, bueno, un mensaje muy bonito. Dice, muchas gracias, doctora. Interesante charla. Yo estaba muy asustada, pero ahora ya puedo comprender que hay que buscar ayuda. Entonces, cuando me atreva a tomar la decisión, le escribo. Bueno, qué dicha, ¿verdad? Para eso son estos espacios. Qué bueno, es que yo creo que a uno le da mucho miedo, a uno le asusta mucho pensar que tenemos un padecer en salud mental, porque está como muy mal, como prejuiciado, ¿verdad? Como ir al psicólogo. Al psiquiatra ni hablar, ¿verdad? Todavía hay mucho miedo. Pero entonces pensemos en esto, si yo consulto, voy a tener una valoración, es un servicio médico como cualquier otro servicio. Lo que pasa es que uno procura que las personas se sientan bien, ¿verdad? Las personas que han trabajado conmigo saben que es un espacio respetuoso, agradable, doloroso a veces, porque a veces tenemos que tomar decisiones o cambiar patrones y eso no es fácil. De hecho, yo pensaría que de los procesos en salud más complejos es el psicológico, porque es ir a hablar de mí, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que me duele en una persona que no conozco, es un proceso difícil, pero como tal es un proceso. Entonces, ojalá que en algún momento te sintas eso. Igual, creo que todos tenemos un tiempo, ¿verdad? Tal vez no era hace un mes, tal vez es ahora, o hay personas que dicen, hubiera venido hace tiempo y vea lo bien que me siento. Y yo, no, es que cada uno tiene un tiempo y un momento. Entonces no nos presionemos, por lo menos sí saber que podemos mejorar enormemente. Si estamos bien emocionalmente, estamos bien en todas las áreas, pero créanme que si uno no está bien aquí adentro, nada funciona, porque esa es la base, ese es el centro de operaciones del ser humano, la parte afectiva. Entonces, si yo no estoy bien adentro, no funciona. Entonces, bueno, qué dicha que fue por lo menos una luz, ya sea conmigo, en el hospital tenemos muchos profesionales también, entonces, bueno, ahí
buscar la alternativa con la cual uno se pueda sentir más cómodo, que eso es importante. Así es, doctora. Por acá tenemos tres muy parecidas, que cómo abordar a una persona, ¿verdad? Que ya se nota que tiene los síntomas, ¿verdad? Que usted acaba de explicar, pero no acepta la ayuda. Entonces, por acá nos ponen también un ejemplo con problemas de drogadicción, ideas de suicidio ya con 2 intentos. Entonces, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo ayudarle si no quiere? Es muy complejo, ¿verdad? Porque entonces no podemos ayudar a alguien que no quiera. Vamos a ver, si es una persona menor de edad, o sea, una persona menor de 18 años, hay una responsabilidad legal y hay una responsabilidad parental, ¿verdad? Si vemos que pasa en aislamiento, por eso yo ni siquiera hablé de depresión en niños y adolescentes, porque es súper diferente los síntomas. Entonces, nada más quisiera mencionar, sería otro webinar, ¿verdad? Hablar de eso y eso es muy importante hablarlo, pero bueno, si es una persona menor de edad, entonces la responsabilidad parental es garantizarle la atención psicológica de una manera estratégica, ¿verdad? Yo no diría que obligatoria, pero sí no tiene opción. Tenemos que buscarle la ayuda, ya sea a través del sistema educativo, a través, si asiste a alguna iglesia, que la iglesia genere una referencia, que eso me gusta mucho. Ahora muchas de las iglesias de cualquier enfoque religioso detectan cuando una persona tiene un problema psicológico y ya no se lo dejan, sino que lo refieren y trabajamos en conjunto, que de eso se trata, ¿verdad? Todas las áreas de intervención son importantes, pero si ya hay consumo de sustancias y ya hay intentos de autoeliminación, es muy importante, primero, en orden, hay que trabajar sobre el consumo, que entonces, por ejemplo, ahí podría ser el IAFA, que el IAFA tiene programas activos muy importantes, o les puedo recomendar, me pueden escribir, hay colegas especializados en el tema de adicción. Entonces, primero hay que trabajar la enfermedad. Recuerden que la adicción es una enfermedad. Entonces, primero hay que trabajar la enfermedad primaria porque una cosa lleva a la otra. O a veces la depresión, vea lo grave de esto, a veces el consumo de sustancias nos lleva a un proceso depresivo o ansioso. Es más, hay cuadros clínicos asociados al consumo de sustancias o al revés. La depresión y la ansiedad me llevó a consumir sustancias, porque entonces no sé cómo manejar esto y empiezo a tomar mucho alcohol o empiezo a experimentar con medicación. Entonces, ven la gravedad, si no atendemos el tema de salud mental se agrava. Entonces, en ese caso es ver también si hay redes de apoyo, por ejemplo, hay personas que acceden a otro tipo de familiares para poderse acompañar. Si hay riesgo suicida, no lo pueden dejar pasar. Y también podrían consultar con un psiquiatra, si ya tienen un psiquiatra de cabecera que atienda primero el tema de la adicción, que va a generar un cuadro de ansiedad posiblemente o depresivo, pero hay que trabajar inmediatamente. Sé que es más difícil, sé que hay mucha resistencia del paciente, pero tiene que haber alguna persona, a veces si es nuestro hijo o algún familiar, no funciona tan bien con nosotros, pero podría ser que un tío pueda intervenir, que otra persona pueda hablar, que alguno de los amigos tenga como mayor influencia. Entonces ahí es muy importante activar redes de apoyo y ver desde qué persona podría como agarrarme para poder lograr que esta persona acceda al servicio. Pero sí es importante que reciba atención porque en casa no va a mejorar, ¿verdad? Y sigue siendo completamente riesgoso y si hay consumo de sustancia y depresión, hay riesgo suicida por lo general. Entonces hay que atenderlo de forma inmediata. Entonces yo pondría a nivel estatal el IAFA, pueden hacer la consulta en el IAFA, ellos están trabajando por citas, hay IAFAs en todo el país o hay colegas especializados en el tema de adicciones o también requiere un abordaje interdisciplinario siempre. Excelente, doctora. Y creo que para cerrar, aquí nos preguntan que si la ansiedad tiene cura. Vieras que es interesante, nosotros no hablamos de cura, ni para la ansiedad ni para la depresión. Hablamos de una estabilización, hablamos de una regulación, pero que haya una cura al 100% no. Por ejemplo, que una persona reciba un servicio y encontremos la causa de la ansiedad. Digamos que la ansiedad era fisiológica, se atendió, que la ansiedad era una relación sentimental que le estaba generando, ¿verdad?, muchos conflictos internos. Entonces es posible que la ansiedad entre a un periodo de remisión, es decir, que los síntomas disminuyan un montón porque se atendió. Entonces, es muy variable. Puede ser que haya una remisión que dure un mes o que dure 5 años, ¿verdad?
Entonces, eso depende de cada persona, pero nosotros no hablamos de cura, no es como que se cure. Como les digo, es muy similar a cualquier enfermedad física, ¿verdad? La diabetes se cura como tal, no, se trata. Entonces la persona se regula, pero puede ser que tenga un desbalance, se le olvidó tomarse el tratamiento y tuvo un desbalance. Lo mismo pasa con salud mental. Si no tenemos prácticas de autocuido y yo dejé de hacer ejercicio y era mi válvula de escape, o yo no atiendo, sigo en una relación sentimental que no quiero y me genera conflictos y ahí sigo, la ansiedad siempre va a estar latente. Entonces, es muy variable. Uno, depende de cada persona. Nosotros no hablamos de cura, sino que se trata, se regula y los periodos de remisión son muy variables. Digo, hay personas que yo he atendido que los veo por mantenimiento, les digo yo una vez al año, qué sé yo siempre dejo las puertas abiertas después de cerrar un proceso y regresan por un evento específico. Pero entonces sí les puedo garantizar que si bien no es como cura como tal, hay una autorregulación muy significativa y la persona recupera su calidad de vida, que al final eso es lo que ocupamos, ¿verdad? Que si tenemos un padecer, sepamos que no tenemos por qué sentirnos mal, que está bien consultar, que está bien estar mal, a veces no tenemos por qué estar siempre bien. Y que yo creo que esto está muy relacionado a ese concepto a veces de felicidad que tenemos, ¿verdad? ¿El ser humano es feliz siempre? No, es que no es real. Nos enojamos, nos sentimos tristes. El vivir es esto, ¿verdad? Creo que también es parte como de reconocer que no siempre vamos a estar bien y eso no está mal, pero que tampoco tenemos que estar mal siempre, todos los días me levanto y me acuesto sintiéndome mal. Eso no es sano, eso no es calidad de vida, tenemos que buscar ayuda. Así es, doctora. Y bueno, nada más un minutito, dos, para quitarles, que son demasiadas las preguntas, pero para tratar de irnos, ¿verdad? Para que todos se vayan contentos y con la información completa. Nada más aquí hay varias, que cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Eso sería así ya para concluir. En realidad son muy similares, lo que cambia es la intensidad. Entonces, o a veces es como el término, ¿verdad? Porque entonces le podemos llamar crisis de ansiedad, a veces es como los términos. Entonces, podría ser que una crisis de ansiedad no sea vamos a ver, tan florido los síntomas como el ataque de pánico, porque el ataque de pánico es muy claro. La sintomatología es muy clara. No puedo tragar, me estoy ahogando, se me dispara el corazón, siento que me estoy volviendo loco, tengo ganas de salir corriendo. Entonces, el ataque de pánico es muy incapacitante. Entre todos los cuadros de ansiedad, yo pensaría que ese es el que genera esos síntomas más difíciles de manejar, muy difíciles de manejar. Entonces, la crisis de ansiedad se podría decir que es algo más episódico, ¿verdad? Como que está ahí latente, que yo me siento inquieta, pero ya el ataque de pánico implica todos los síntomas que les presenté específicamente en la diapositiva. Sensación de despersonalización, como que mi cuerpo está, pero como que mi mente no. Por eso les digo, la gente se asusta tanto que va al servicio de emergencias creyendo que tiene un infarto. Y se le hacen todos los exámenes porque hay que hacerlo, ¿verdad? Se hace un electro, se hacen otras cosas y se determina que fue un ataque de pánico. Así de feo se siente, ¿verdad? Entonces, lo que cambia es la intensidad de los síntomas. Pero entonces, veámoslo desde esa perspectiva. Si hay todos estos síntomas, es un ataque de pánico. Incluso le pasa a los niños y los asusta mucho. Digo, si un adulto termina en el servicio de emergencias, imagínense lo que es un niño con ataques de pánico. Y a veces la gente los minimiza y entonces el niño no puede respirar y déjate cosas, eso no es nada, y me duele el pecho, ¿verdad? Y no me quiero dormir en la noche porque me da miedo que me vuelva a pasar, ¿verdad? Entonces yo sí diría que pensemos eso, ¿verdad? Que todas las personas podemos padecer, todas, no tiene clase social, no tiene edad, no tiene absolutamente nada. Cualquiera podría padecer en salud mental. Lo valioso sería pensar que tiene tratamiento. Cualquier tipo de clasificación de ansiedad o depresión tiene tratamiento. Y eso es como lo más valioso de rescatar. Perfecto, de verdad, muchísimas gracias por todo su tiempo y su paciencia por contestar tantas preguntitas, ¿verdad? La gente realmente está muy, muy interesada en el tema. Y nada más recordarle a todos los que se conectaron que esta charla la vamos a estar subiendo al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica, entonces ahí van a poder repasarla nuevamente, pueden también compartirla con sus familiares, igualmente vamos a estarla subiendo en las redes sociales. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y sobre todo a usted, doctora, por su tiempito.
Con mucho gusto, un placer y bueno, ahí quedan las redes también por si quieren hacer alguna consulta particular. Perfecto. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.